Bienvenido a esta quinta parte de la serie Derrotando la Tentación. Deseo que estas clases, estas enseñanzas que te comparto estén siendo de edificación. En particular, esta quinta sesión es una de mis favoritas porque una vez que yo entendí los pasos para superar la tentación, di pasos agigantados en derrotarla. Así que espero que pongas todos tus sentidos en esta lección y vamos a estar hablando acerca de los pasos para superar la tentación. Y en Mateo 6:13 nos dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y esta es una porción de lo que comúnmente se le conoce como la oración del Padre Nuestro. Y Jesús mismo, cuando está enseñando a orar a los discípulos, les dice que en la oración incluyan esta parte, que es pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libre del maligno, que nos libre de Satanás. Esto me lleva al primer consejo que quiero darte en esta lección, que es: identifica lo que te hace vulnerable. Identifica lo que te hace vulnerable. Y a lo que me refiero con esto es que cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. De hecho, en la iglesia en la cual soy pastor, tenemos una clase que le llamamos la clase 301, que es la clase en donde se estudia tu personalidad para saber cuál es el servicio que puedes hacer en el cuerpo de Cristo. Y en esta clase hablamos acerca de algo que se le llama forma. Forma es la formación espiritual que tienes, el origen que tuviste, tanto cultural como físicamente, como eres, tus recursos, qué cosas son las que haces mejor, tus habilidades, y tu personalidad. Entonces, este acróstico que le hemos llamado forma, habla de tú eres único. Y así como eres único en tus habilidades, en tu personalidad, en tu formación, en tus talentos espirituales, también eres único en tus debilidades. Y tienes que identificarlas, tienes que saber tus vulnerabilidades, tus puntos débiles. Y en Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si identificas aquí, Jesucristo está siendo muy claro porque Él es el que nos da este consejo, Él es el que habla en esta parte en Mateo y nos está haciendo ver que Dios nos va a ayudar, pero también es mi responsabilidad el yo entenderme a mí mismo, el saber cuáles son mis puntos débiles, mis antojos, mis necesidades. Y como te he comentado en otras sesiones, la tentación está basada, está fundada en las necesidades que tienes, necesidades legítimas que pueden ser de amor, de aceptación, de descansar, pero cuando no las identifico yo, es inevitable que va a venir el diablo, que él ya las identificó y me va a tentar. Entonces debo de estar preparado. Es algo así como el comer. El comer es algo que inevitablemente todos tenemos necesidad. Y es como si yo me fuera a trabajar y no llevara dinero y no llevara un lunch, no llevara almuerzo y pretendiera que jamás me va a dar hambre. Me voy y entonces después de que empiezan a dar las 9, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, y llega el mediodía, pues voy a tener mucha hambre. Y si no me preparé para eso, entonces voy a hacer locuras, ¿verdad? Que hablando de locuras de comer es que terminamos comiendo comida chatarra que sabemos que no es provechosa para nuestro cuerpo, pero cuando ya tengo hambre, lo que quiero es un lugar que tenga buena comida, hablando de que huela bien, sepa bien, aunque no sea nutritiva, y termino tomando malas decisiones. Bueno, algo parecido surge con la tentación. Sé que va a venir, sé que tengo necesidades, entonces tengo que identificar cuáles son esas necesidades que me hacen vulnerable. Para esto
tengo 5 preguntas que te aconsejo que te hagas y que te analices y que las respondas. Tal vez no solamente ahorita, sino que les estés dando vueltas en tu mente durante estas próximas semanas. Y la primera pregunta es, ¿cuándo soy más tentado? ¿Cuándo soy más tentado? Déjame, te las leo todas y después las vamos analizando. La siguiente pregunta es, ¿dónde soy más tentado? ¿Quién está conmigo en el momento en que soy más tentado? ¿Qué beneficios temporales obtengo cuando me rindo a la tentación? Y la última pregunta, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Entonces vamos a analizarlas. ¿Cuándo soy más tentado? Aquí la pregunta se enfoca en qué día de la semana, a qué hora. Entonces tengo que darme cuenta que cuando cedo a una tentación en particular, siempre hay un patrón de conducta. Entonces, cuando yo identifico qué día, a qué hora, cada cuánto tiempo sucede eso, empiezo a entenderme mejor cuál es mi punto débil. Otra de las preguntas es, ¿dónde soy más tentado? Si soy más tentado cuando estoy con cierto grupo de amigos, o cuando estoy solo, o cuando estoy con mi pareja. ¿Cuándo es que soy más tentado? Tengo que identificarlo para evitar esa situación. Es como les aconsejo a los jóvenes, tienes que planear cuando vas a salir con tu novia. No vayas a querer, cuando ya estás en los besos apasionados en el cine, el estar diciendo lo haré o no lo haré, me detendré o no. Eso tuviste que haberlo planeado desde antes de invitarla al cine y decir, no, el cine no es un buen lugar porque vamos a un lugar oscuro donde no nos ve nadie, entonces me voy a meter yo solo en tentación. Entonces debo de identificar en dónde son los lugares donde más hay probabilidad que el diablo me tiente. La tercera pregunta nos habla de quién está conmigo en el momento que soy más tentado. En muchas ocasiones puedo estar solo enfrente a la computadora y ahí es donde soy tentado. Entonces si sé que cuando estoy solo el diablo viene y me tienta con más fuerza, entonces evito esa situación o evito esos amigos. Tengo que identificar mi vulnerabilidad. La otra pregunta, ¿qué beneficios temporales obtengo cuando me rindo a la tentación? Esto va a depender mucho de tu necesidad. Si por la necesidad de ser aceptado eres tentado cuando estando en un grupo de amigos, ellos te incitan a hacer cosas que son incorrectas para que tú te sientas aceptado, para que seas parte del grupo. El beneficio temporal es ese, la aceptación. Entonces pedirle a Dios, Señor, ¿en dónde puedo suplir esta necesidad de aceptación? En un lugar donde sea de acuerdo a tu palabra. Entonces es irme analizando, estudiando. Y el última de estas 5 preguntas es, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Somos seres que tenemos procesos, nuestra mente trabaja de una manera increíble, es una computadora increíble, pero tengo que aprender a conocerme. Y hay veces que la tentación es más fuerte en mi vida cuando me siento cansado o cuando me siento deprimido. O cuando me siento muy feliz, me acaban de pagar la quincena, me siento muy feliz, estoy con mis cuates y entonces se me ocurre la brillante idea de invitarles a todos a comer porque me siento muy feliz. Y entonces caigo en la tentación de, por querer quedar bien con todos, me gasté el dinero que era para la renta. Entonces, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Y entonces eso te ayuda a identificar cuando se van presentando esos patrones sentimentales o el día de la semana o el grupo de amigos o el ambiente. Dices, aquí ya se va apareciendo a las veces que la tentación me ha derrotado, así que lo voy a evitar. Como te menciono, cuando identificas, cuando tienes estas respuestas a estas 5 preguntas, vas a dar un paso agigantado o muchos pasos grandes en contra de la tentación. Y entonces, una vez que identificas, viene la segunda parte.
que es, tengo que planear cómo evitarlo. Ya identifiqué esta serie de preguntas, ya me las hice, y en Proverbios 4, 26 y 27 me dice, piensa qué camino vas a seguir, apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Planear cómo evitarlo. Como te menciono, es orar a Dios para que Dios nos dé fuerzas contra el maligno. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, pero también tengo que hacer mi parte de entender que la fuente de la tentación viene de dentro de mí. ¿Qué tantos malos deseos tengo? Eso me va a llevar a qué tanta fuerza tiene la tentación. ¿Con qué tanta fuerza la tentación me atrae? Déjame lo leemos en Santiago 1:14 y esto me lleva al siguiente punto, que es guardar mi corazón. Tengo que, por corazón, quiero transmitirte tu forma de pensar, tus pensamientos. Tienes que tener pensamientos correctos y evitar desde programas de televisión o libros, amistades que fomenten formas de pensar sucias, incorrectas, de acuerdo a la palabra. Porque dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. ¿Te das cuenta de quiénes son los malos deseos? De nosotros, dice, cada uno es tentado. Entonces, si yo tengo muchos malos deseos, si yo tengo muchos pensamientos incorrectos, sucios, corrompidos, entonces la tentación me va a atraer con mucha fuerza. Tengo que empezar a cambiar mi mente, tengo que guardar mi corazón. Como te comento, tengo que evitar desde conversaciones hasta programas de televisión, películas o libros o revistas que estén alimentando mis deseos carnales. En Gálatas nos menciona que los deseos de la carne, o sea, los deseos de mi naturaleza pecaminosa son contrarios a los deseos del Espíritu Santo. Y entonces esto es muy similar al juego de la cuerda que jugábamos cuando éramos niños, que muchos niños se ponían de un extremo y otra cantidad igual de niños se ponía del otro extremo de la cuerda y los dos jalaban en dirección contraria y ganaba el que tenía los jugadores más pesados o más fuertes, ¿verdad? Entonces, algo así sucede con nuestras naturalezas. Jalan en dirección contraria y entonces el espíritu va a querer hacer la voluntad de Dios, pero mis deseos carnales van a querer hacer mis deseos corrompidos, mis deseos pervertidos. Y entonces, si yo alimento mucho mis deseos carnales, van a estar más fuertes. Si yo no busco el alimentar mi espíritu, entonces cuando venga la tentación, mi espíritu va a estar débil, va a estar sin fuerza. Lo triste de esta situación es que mis deseos carnales se alimentan muy fácilmente. Nada más tengo que prender la televisión o algunos programas de radio y entonces se va a alimentar mi carne de morbosidad, de pleitos. Analiza cuántos programas hay en la televisión de pleitos, donde fomentan el pleito entre la esposa y el esposo y que no quiero mencionar nombres de programas, ¿verdad? Pero que pasa el desgraciado, ¿no? Y entonces se alimenta allí toda la morbosidad de malas palabras, de pleitos, de los temas que se tratan, la forma de vestir en la que van, y eso alimenta mi carne, mientras que el espíritu no se alimenta tan fácilmente. Tengo que intencionalmente yo buscar el leer la palabra de Dios. Tengo que buscar intencionalmente el poner canciones que glorifiquen a Dios para cantarle a Dios. Tengo que intencionalmente buscar en el día un tiempo para estar en oración con Él y agradecerle todo lo que Él me da. Y así es como se va alimentando el espíritu, al escuchar alguna predicación en el radio o en el internet, poner algún audiolibro que nos hable acerca de la palabra de Dios. Entonces, una vez que entiendo esta dinámica de cómo guardar mi corazón, me va siendo
más fácil es vencer la tentación. Mira cómo dice Marcos capítulo 7, verso 21 y 23, dice, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que los contaminan. Te vas dando una idea de que casi todo en la sociedad que busca vender se mueve a través de eso, los deseos sensuales. ¿Qué tiene que ver un carro del año con ponerle una modelo con ropa provocativa? Sin embargo, así es la sociedad. Va a alimentar tu carne muy fácilmente si tú no tienes conciencia, si no pones un filtro que detenga esa inmoralidad. Y tristemente nuestros hijos también están expuestos a lo mismo. Tienes que estar en guardia, tienes que estar alerta para guardar tu corazón. En Proverbios 4:23 lo dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque o sea tu corazón, determina el rumbo de tu vida. Te repito, por corazón entendamos nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Sobre todas las cosas que tengo debo de guardar cómo pienso, porque yo mismo me engaño a mí mismo y entonces pienso, no está tan mal lo que hago, ay, qué tanto es tantito. Y entonces es cuando empiezo a ceder ante la tentación. Quiero terminar esta lección con una evaluación. Estamos hablando de la importancia de guardar nuestro corazón. Y entonces yo quiero que en este video llevemos a cabo esta evaluación para darnos cuenta en dónde estamos parados con respecto a nuestra forma de pensar. Y en esta evaluación nos va a llevar unos cuantos minutos. Quiero que tú la respondas lo más sinceramente posible. Esta evaluación solamente tú la vas a ver, no la vamos a compartir, pero al mismo tiempo quiero que la hagas y que al momento de que la contestes seas sincero para que te des cuenta cuál es la condición de tu corazón. Te voy a ir leyendo las preguntas y la respuesta tú la vas a poner del 0 al 4. 4 siendo lo más positivo, la respuesta más apegada a tu lado izquierdo, que es mi derecho, y el 0 es lo más negativo, el menos puntaje. Así que déjame, te la voy leyendo. Dice, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Físicamente exhausto? Si te sientes físicamente exhausto, sería ponerle un 0. O te sientes con energía y en buena forma. Si te sientes en buena forma y con energía, entonces la respuesta sería 4. Si te sientes por ahí de la mitad, entonces la respuesta sería 2. De la misma manera, ¿cómo te sientes? ¿Desanimado o pesimista? O por el otro lado, ¿te sientes animado y esperanzado? ¿Te sientes aburrido y descontento? ¿O te sientes lo contrario, desafiado y contento? Otra pregunta, ¿te sientes espiritualmente seco y vacío? ¿O te sientes vivo y creciendo? ¿Te sientes solo y distante entre otros? ¿O te sientes cerca de aquellos a quienes amas? ¿Te sientes inseguro o dudoso de ti mismo? ¿O te sientes seguro y confiado? Ahí ve contestando, siendo sincero contigo mismo. ¿Te sientes, por otro lado, herido o profundamente lastimado por alguien? ¿O te sientes amado y comprendido? ¿Te sientes amargado o enojado? ¿O te sientes que eres alguien perdonador, alguien que su corazón está sano? ¿Te sientes triste? ¿O por el otro lado te sientes alegre? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fracasado? ¿O te sientes alguien exitoso? Ok, una vez que hayas contestado con respecto a lo más sincero que puedas, vas a obtener una puntuación. Por ejemplo, si te sentiste todo lo negativo y entonces todas tus respuestas fueron 0, pues tu puntaje final va a ser 0. Por otro lado, si te sentiste con todas tus respuestas siendo bien positivo y respondiste todas 4, como son 10 preguntas, habrás obtenido 40 puntos.
Bueno, déjame darte la evaluación con respecto al puntuaje. Si estás entre 30 y 40 puntos, déjame decirte y felicitarte porque estás en una buena forma espiritualmente hablando. Sin embargo, si te sacaste entre 20 y 30 puntos, déjame ser sincero, estás en peligro. Estás en muchas probabilidades de que cedas ante la tentación en tu vida si es que no te encuentras cediendo actualmente ante la tentación. Por otro lado, si te sacaste 20 puntos o menos, como pastor quiero recomendarte que busques consejería, que busques apoyo allí mismo en el grupo, o puedes venir a la congregación, tenemos consejería y te podemos ayudar, porque lo peligroso de esto es que entre más tiempo pases en esta etapa de sentirte de esta manera, de sentirte entre 20 puntos y menos, se te va a hacer normal. Tu condición espiritual se va a acostumbrar a ese estilo de vida, y el problema está que como seres humanos nos acomodamos a un estilo de vida, aunque sea un estilo de vida disfuncional, y entonces para salir de ese hábito, de esos malos hábitos, toma mucho tiempo. Así que yo te recomiendo que lo antes posible busques ayuda, y allí mismo en tu grupo, si hay alguien que sea maduro espiritualmente, te acerques a él. Quiero terminar esta sesión con las 3 preguntas que hemos venido haciendo a lo largo de estas 5 semanas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y qué es lo que harás? Y que las discutas, pero en esta ocasión muy particular quiero pedirle a todo el grupo 2 puntos esenciales. El primero de estos puntos es que recuerden que lo que se hable en el grupo es confidencial. No tenemos por qué decirle nada a nadie que no sea parte del grupo. Me gustaría que como grupo hicieran un trato entre ustedes, un pacto entre ustedes, de lo que se hable allí se quede. Y eso me lleva a la siguiente recomendación: no hables con nadie más de lo que se habla en el grupo. No estés contándole a nadie ni quién fue, ni quién vino, ni cuál es el punto débil de nadie. Obviamente, estando ahí en el grupo no vamos a abrirnos a decir toda nuestra vida íntima, pero por otro lado, lo poco o lo mucho que se hable, tenemos que aprender a ser discretos, a respetar a los demás cuando se abren y cuando nos confían sus secretos. Estamos en este grupo para ayudarnos mutuamente, así que sé y confío en Dios que cada uno de ustedes sabrá guardar en confidencialidad lo que se diga en el grupo. Que tengan un excelente tiempo de discusión, que Dios los bendiga y los espero la próxima semana.